Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El informe de reclutamiento. Ella era solo una recluta humana, pero el depredador supremo se negó a cazar sin ella. HFY Historia original para Crónicas Estelares. La humedad del planeta Verdan 4 se pegaba a la piel como una segunda capa. La selva no ofrecía descanso, ni siquiera a los androides. Las raíces se enredaban bajo el barro, las lianas colgaban como trampas desde las copas, y cada sonido era una advertencia. Pero para la joven recluta Kaela Lynn, de 21 años, aquello era mejor que los laboratorios estériles de la estación Atlas. Caminaba en silencio, fusil en mano, con la respiración controlada. No era la más fuerte, ni la más rápida, ni mucho menos la más experimentada. Era solo una recluta. La última asignada. El tipo de humano al que no se le prestaba atención en informes oficiales. Y aún así, era la única que se movía sin ser detectada por los sensores de vida silvestre. Nadie entendía por qué. Kaela, posición de retaguardia, ordenó el sargento Dorek por el comunicador interno. No te alejes del perímetro, ¿entendido? Entendido, sargento, respondió ella, sin levantar la voz. Pero ya era tarde. Ya se había alejado. No mucho. Solo unos metros fuera del radar activo. Lo justo para observar. Desde hacía 3 días, sentía algo. Como una sombra que se deslizaba detrás de ella, sin tocarla, sin amenazarla, sin huir. No dejaba huellas, pero sí una presencia. Un silencio diferente. Como si la selva contuviera el aliento. Y ese día, finalmente, lo vio. No hubo sonido. Ni crujido de hojas, ni soplo de aire, ni vibración alguna. Solo apareció, en medio de la niebla, una criatura negra como la obsidiana, de casi 3 metros, con una cabeza alargada que brillaba con la luz filtrada entre los árboles. Su cuerpo era delgado pero musculoso, cubierto de placas lisas como armadura natural. No tenía ojos visibles. No los necesitaba. Sus sentidos eran más agudos que los de cualquier ser vivo conocido. Kaela debería haber gritado, haber apuntado su arma. Haber activado la alerta. Pero no lo hizo. Se quedó quieta, mirándolo. Y la criatura también. No había amenaza. No había miedo. Solo reconocimiento. Tú eres, diferente, susurró Kaela, casi sin darse cuenta. El depredador ladeó levemente la cabeza, como si entendiera. A los 5 minutos, la señal de su brazalete la delató. Recluta Lynn. Devuélvase al escuadrón ahora. La voz del sargento reventó en su oído. Tenemos señales de interferencia cerca de tu ubicación. Kaela no respondió. Dio un paso hacia atrás. La criatura no la siguió. Solo se giró lentamente y se perdió entre los árboles, igual de silenciosa que había llegado. Cuando regresó al grupo, todos estaban tensos. ¿Dónde estabas? Espetó Dorek, mirándola con desconfianza. Al oeste del perímetro, revisando señales térmicas. No encontré nada. Nuestros sensores dicen lo contrario. Algo te seguía. Algo grande. Kaela fingió sorpresa. Quizás un mal funcionamiento, pero sabía la verdad. Ella lo había visto. Lo había sentido. Y, por alguna razón que no comprendía, esa cosa había decidido no matarla. Esa noche, mientras el resto del escuadrón dormía en las cápsulas de suspensión, Kaela permaneció despierta. Sentada al borde del campamento, con el arma en el regazo, miraba hacia la selva. Esperando. Escuchando. Y lo oyó. No pasos. No rugidos. No gruñidos. Una respiración. Suave. Controlada. Justo detrás de ella. Kaela giró la cabeza lentamente. Y allí estaba. Otra vez. Observándola desde la sombra, a menos de 10 metros. Sin moverse. Como un centinela. Ella no dijo nada. Solo asintió. La criatura permaneció unos segundos más, y luego desapareció. A la mañana siguiente, el comandante superior de la misión, el teniente Arben, recibió un informe de anomalías biológicas en el sector este. Según los sensores de rastreo, había una criatura desconocida que evitaba todo contacto, excepto con una sola miembro del escuadrón humano. Kaela Lynn. Los analistas no sabían cómo interpretarlo. Los biólogos exigían una investigación. El alto mando pidió cautela. Y mientras tanto, en los márgenes del informe oficial, alguien escribió una nota.
Posible vínculo entre el sujeto humano y entidad clase 9A. Monitorizar con extremo cuidado. No intervenir sin orden directa. Pero para Kaela, no era una nota técnica. Era el inicio de algo que cambiaría la galaxia. El primer contacto no fue con ellos. El amanecer sobre Verdán 4 no llegaba con luz. Llegaba con niebla. Una neblina espesa cubría el campamento como un sudario, y las cápsulas de suspensión brillaban con su luz azulada entre la vegetación. Todo estaba en silencio. Todo, menos un detalle. La cápsula de la recluta Kaela Lynn estaba vacía. ¿Dónde demonios está?, exclamó el sargento Dorek, golpeando el panel de control. No tenemos lectura vital, ni señal térmica. Quizá desactivó el rastreador, dijo uno de los técnicos. ¿Una recluta desobedeciendo protocolos? O está muerta, o se volvió loca. La búsqueda comenzó de inmediato. Drones aéreos, escuadrones automatizados, rastreadores olfativos, nada. Hasta que, 6 horas después, alguien la vio. Estaba de pie, sola, justo en el claro al sur del campamento, con las manos bajas y la mirada fija. No parecía herida. No llevaba su arma. Y a su lado, inmóvil como una estatua viviente, estaba él. El depredador. Los soldados se congelaron. Nadie se atrevió a disparar. ¿Está protegiéndola?, susurró alguien. Esto no tiene sentido. Kaela alzó la mano. Lenta, suavemente. Como si calmara a una criatura nerviosa. Y funcionó. La bestia se giró hacia la jungla y desapareció. Solo entonces se acercaron a ella. La llevaron al centro médico. Cuarentena de inmediato. Análisis neurológicos, exámenes de toxinas, pruebas de traumas. Todo normal. Dime qué pasó, le exigió el teniente Arben, cruzado de brazos. Me perdí, respondió Kaela. No te perdiste. Caminaste hacia la criatura más letal del planeta y volviste viva. ¿Qué fue eso? ¿Cómo sobreviviste? Kaela bajó la mirada. No lo sé. Solo, me siguió. No atacó. No huyó. Arben observó las grabaciones. En todas, el mismo patrón. El depredador no atacaba si Kaela estaba cerca. Es más, cuando se alejaba, él la buscaba. Como si hubiera dependencia. Esto va más allá de un comportamiento animal, dijo la doctora Belran, exobióloga principal de la misión. Este vínculo no es accidental. Lo está eligiendo. Y no a cualquiera, a un humano. A una soldado sin rango. ¿Está sugiriendo que lo entrena?, preguntó Arben. No. Que ya está entrenado. Pero no por nosotros. Y Kaela es la clave. Esa noche, colocaron sensores ocultos alrededor de su cápsula. Cámaras térmicas. Campos de alerta silenciosa. Todo. Y aún así, el depredador volvió. No entró al campamento. No cruzó los límites. Solo se sentó al borde, entre los arbustos, vigilando. Como un centinela fiel. Los científicos lo bautizaron Umbra. En los días siguientes, el comportamiento se volvió rutina. Kaela salía a patrullas, y Umbra la seguía. Nunca atacaba. Nunca se mostraba agresivo. Si ella se detenía, él también. Si ella se hería, Umbra entraba en estado de alerta. Hubo un momento en que un enjambre de depredadores menores rodeó a Kaela por sorpresa. Los sensores tardaron en responder. El escuadrón no llegaba. Pero Umbra sí. La masacre fue instantánea. Cuando los soldados arribaron, encontraron a Kaela en medio de un círculo de cuerpos destrozados, e intacta. Umbra se desvaneció en la jungla antes de que pudieran capturarlo. Esto no es protección. Es lealtad, afirmó Belran. ¿A qué nivel?, preguntó Harven. Nivel instintivo. O emocional. O ambas. Nunca hemos visto algo así. Pero si logra establecer comunicación, el salto sería histórico. ¿Y si se vuelve contra nosotros? Entonces no habrá protocolo que lo detenga. Kaela fue aislada del resto. No por castigo. Por precaución. La miraban como a una anomalía. Algunos con miedo. Otros con envidia. Pero todos sabían lo mismo. Ya no era una simple recluta. Era la única humana que un depredador supremo se negaba a cazar. Y el universo entero estaba a punto de enterarse. Entrenamiento con un monstruo. Las lluvias eran constantes en Verdán 4, pero ese día, el barro se sentía más denso.
Kaela avanzaba por el terreno con su traje táctico cubierto hasta las rodillas, mientras el resto del escuadrón la observaba desde la colina. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a interrumpir lo que presenciaban. Umbra caminaba a su lado. Sin ataduras. Sin collar. Sin jaula. Una criatura capaz de arrancar de un solo golpe la cabeza de cualquier depredador de nivel 9. Pero en ese momento, imitaba cada paso de Kaela. Cuando ella se agachaba, él también. Cuando ella giraba, él replicaba el movimiento con precisión casi perfecta. Era como ver un reflejo distorsionado. Un reflejo letal. Esto no es natural, murmuró el sargento Dorek. Está aprendiendo. Y no solo estaba aprendiendo. Estaba obedeciendo. Durante los siguientes días, se registraron patrones sorprendentes. Umbra no solo seguía a Kaela, sino que comenzaba a anticiparse a sus movimientos. En simulaciones tácticas, tomaba posición de cobertura, rodeaba posibles flancos y se detenía ante órdenes visuales simples, como un gesto con la mano o una inclinación de cabeza. Kaela no lo enseñaba de forma intencional. Solo reaccionaba. Y él copiaba. Tenemos en nuestras manos la criatura más peligrosa del sector galáctico y la estamos entrenando como si fuera un perro, dijo Arben con tono tenso. Esto se nos va de las manos. No se entrena con miedo, teniente, respondió Belran. Se entrena con vínculo. Y no podemos replicarlo. Una noche, el campamento fue atacado por una jauría de bestias migratorias. Eran veloces, coordinadas, numerosas. Los sistemas automáticos colapsaron. La línea defensiva cayó. El caos se extendió. Kaela se encontraba en un sector alejado, aislada por las tareas de reconocimiento. Cuando los sensores marcaron el ataque, todos asumieron que ya estaba muerta. Pero al llegar, la encontraron viva. No sola, sino rodeada por una decena de cadáveres alienígenas. Umbra permanecía erguido a su lado, su cuerpo manchado de sangre ácida y su respiración pesada. Había defendido la zona entera. Solo porque ella estaba allí. Los mandos querían intervenir. Exigir control, imponer límites, obligar a Kaela a guiar a Umbra hacia un comportamiento utilitario. No es una herramienta, dijo ella con firmeza. No lo estoy controlando. Me está eligiendo. Si lo forzamos, lo perderemos. Pero no escucharon. Un plan fue trazado en secreto. Un pequeño grupo de científicos, respaldado por inteligencia táctica, colocó dosis sedantes en los bordes del campamento. Umbra, desconfiado pero curioso, se acercó a los rastros, y cayó. La criatura rugió mientras su cuerpo colapsaba lentamente. El sonido reverberó por la selva, haciendo que los árboles vibraran. No fue un grito de rabia. Fue uno de traición. Kaela corrió hacia él. ¿Qué hicieron? Gritó, arrodillándose junto al cuerpo inmóvil de Umbra. Por tu seguridad, recluta, respondió un oficial médico. Debemos estudiarlo. Es por el bien común. Pero ella ya no los escuchaba. Umbra la miraba. Sus ojos negros, opacos, hundidos en la oscuridad de su cráneo, no transmitían odio. Solo decepción. Horas después, el campamento fue asaltado. No por enemigos. Por la selva misma. Otras criaturas comenzaron a emerger desde la profundidad. Colosos cubiertos de escamas, alimañas con mandíbulas fluorescentes, bestias nunca catalogadas. Como si Umbra hubiera sido una barrera invisible. Un equilibrio natural que acababan de romper. Las defensas no resistieron. En medio del caos, Kaela logró liberar a Umbra. La criatura, tambaleante, se incorporó. No atacó. Solo tomó aire, y caminó hacia la jungla. Kaela lo siguió. Y ninguno volvió. Días después, el alto mando declaró a la recluta Lin como deshonrada por desobediencia. Pero el informe de campo hablaba de otra cosa. Las criaturas salvajes se retiraron. El equilibrio se restauró. Y una nueva señal se captó al este, en una zona sin exploración previa. Coordenadas desconocidas. Patrolas fallidas. Drones destruidos. Dondequiera que Kaela y Umbra estuvieran, no querían ser encontrados. La traición de la ciencia. El aire era más espeso en las zonas profundas de Verdán 4. El follaje no dejaba pasar ni un solo rayo de luz natural, y la humedad se acumulaba como si la selva misma respirara. Kaela avanzaba con paso lento, siguiendo de cerca a Umbra. Ya no era una escolta. No era vigilancia. Era confianza. Desde que escaparon del campamento,
Habían recorrido kilómetros. Kaela apenas hablaba. Umbra no emitía sonidos. Sin embargo, se entendían. Con cada gesto, con cada mirada, el vínculo crecía. Dormían bajo raíces gigantes. Se alimentaban de frutos nativos y presas menores. Kaela aprendió a seguir rastros como lo hacía él. Umbra, por su parte, había dejado de moverse como un cazador. Ahora parecía un guardián. Una noche, mientras descansaban cerca de una formación rocosa cubierta de musgo, Kaela notó algo inusual. Una estructura artificial, medio enterrada en la tierra, oxidada por el paso de los siglos, pero aún reconocible, metal, cables, torres de transmisión, restos de una instalación humana. No estaba en ningún mapa. Kaela se acercó, apartando las enredaderas. Lo que vio le heló la sangre. Cápsulas criogénicas rotas. Tubos de nutrición. Jaulas con marcas de garras. Paneles de control con símbolos de la Federación. Umbra se tensó. No era una ruina cualquiera. Era un laboratorio oculto. Dentro del complejo, las paredes estaban cubiertas de informes antiguos. Algunos digitalizados, otros escritos a mano. Proyectos de modificación genética. Fusión de ADN alienígena con estructuras sintéticas. Experimentos con criaturas nativas del planeta. Entre ellos, una carpeta marcada con un solo nombre. Umbra, Unidad Biológica de Contención. Kaela retrocedió. El corazón le golpeaba las costillas. Umbra no era el último de su especie. Era el primero. Una creación. El experimento que funcionó. En las grabaciones archivadas, se veían escenas fragmentadas. Humanos con batas blancas introduciendo códigos. Criaturas gritando en jaulas. Mutaciones. Fracaso tras fracaso. Hasta que, finalmente, aparecía él. Más joven, más pequeño, rodeado de luces rojas y gritos de euforia. Al fin, una respuesta estable, decía una voz. Código Umbra activo. Nivel cognitivo superior. Comportamiento condicionado. Pero algo salió mal. El laboratorio fue evacuado. Los registros indicaban una brecha total de seguridad. Todos los sujetos escaparon. Pero solo uno sobrevivió. El único que no destruyó nada. El que desapareció en la selva. Kaela se sentó frente a Umbra. Él la observaba sin moverse. ¿Lo sabías? Susurró. ¿Sabías lo que eras? Umbra no respondió, pero bajó la cabeza, como si cargara con una verdad demasiado pesada. La ira de Kaela no era contra él. Era contra quienes lo crearon. Contra quienes habían mentido. Lo habían tratado como un experimento. Como una aberración. Y ahora querían capturarlo de nuevo. No para entenderlo. Para replicarlo. Horas después, detectaron movimiento en la zona. Drones de reconocimiento. Tropas de rastreo. No eran del escuadrón anterior. Eran fuerzas especiales. El alto mando había activado el protocolo negro. No querían a Umbra vivo. Querían sus restos. Kaela preparó trampas con los materiales que encontraron en la instalación. Usó los antiguos dispositivos de laboratorio para crear señales falsas. Umbra la ayudó, tendiendo emboscadas con precisión quirúrgica. Habían pasado de fugitivos a cazadores. Cada tropa enviada era neutralizada sin ser asesinada. Kaela no quería venganza. Quería un mensaje. No somos tus armas. No somos tus errores. En una de las cápsulas ocultas, Kaela descubrió un transmisor de largo alcance. Envió una señal. Un paquete de datos comprimido, con todo lo que habían encontrado, informes, grabaciones, confesiones. Lo envió a la red galáctica abierta. Sin filtro. Sin cifrado. Que todos lo supieran. Que todos vieran lo que se hacía en nombre de la ciencia. Horas después, la transmisión se volvió viral en docenas de sistemas. Umbra ya no era una sombra temida. Era un símbolo. Kaela, la recluta desechada, era ahora la voz de los que nunca fueron escuchados. Y mientras las fuerzas de la Federación comenzaban a replegarse, en la profundidad de la selva, un nuevo plan se gestaba. Porque no iban a huir más. Iban a luchar. La guerra de una sola aliada. El cielo sobre Verdan 4 cambió de color. Los satélites comenzaron a caer. Primero uno, luego 3, luego una lluvia metálica de fragmentos ardiendo. La atmósfera se llenó de residuos incandescentes. En la superficie, Kaela miraba hacia arriba, sabiendo lo que significaba.
La Federación ya no buscaba ocultar su presencia. Ahora querían arrasar. No enviaron tropas convencionales. Mandaron escuadrones de élite, soldados con implantes neurosinápticos y armaduras que parecían parte del entorno. No hablaban. No razonaban. Solo ejecutaban. Kaela lo sabía, no era un rescate. Era una purga. Pero ya no estaba sola. Umbra lideraba las incursiones nocturnas. Se deslizaba por los árboles como una sombra viva, destrozando sensores, extrayendo información, bloqueando transmisiones. Kaela, con lo poco que habían recuperado del laboratorio oculto, rediseñó una red de trampas biotecnológicas, combinando lo aprendido en sus días como recluta con la brutalidad salvaje del planeta. No era una guerra frontal. Era una cacería. Y esta vez, la selva cazaba de vuelta. Los informes comenzaron a filtrarse. Equipos completos desaparecidos. Rutas de extracción borradas. Comunicaciones interferidas. En la sala de mando central de la Federación, solo un nombre aparecía una y otra vez en los reportes filtrados por soldados aterrorizados. Kaela Lin. La misma a la que habían descartado como prescindible. La misma a la que nadie había considerado una amenaza. Ahora, su nombre era una advertencia. Y Umbra, era su eco. Pero la verdadera guerra comenzó cuando otros depredadores aparecieron. Criaturas similares a Umbra. Más salvajes, menos inteligentes, pero que reconocían algo en él. No obedecían órdenes. No seguían jerarquías. Pero se alineaban en la misma dirección. Como si el vínculo entre Kaela y Umbra hubiese encendido un instinto dormido. El bosque se llenó de ojos. Los drones de reconocimiento apenas duraban segundos. Los soldados se negaban a aterrizar. Incluso los vehículos blindados eran destrozados desde el interior por emboscadas que nadie entendía. La Federación llamó a eso el ecosistema corrupto. Pero no era corrupción. Era respuesta. El antiguo escuadrón de Kaela, al enterarse de los eventos, comenzó a dividirse. Algunos, aún leales a los mandos, pidieron permiso para rastrearla. Otros, desertaron. Muchos de ellos recordaban su silencio, su mirada firme, la forma en que Umbra la seguía sin cadenas. Uno de ellos, el soldado Yorek, envió una última transmisión antes de cortar contacto. No la subestimamos. La traicionamos. Y ahora el planeta entero lo sabe. En un claro al norte, Kaela instaló un transmisor de onda abierta. Lo activó bajo riesgo de ser localizada. Su mensaje recorrió sistemas enteros. No estamos luchando contra la Federación. Luchamos contra lo que se esconde detrás de sus laboratorios. Contra la lógica que justifica destruir lo que no entienden. Este planeta no necesita invasores. Necesita respeto. No pedimos alianzas. No pedimos perdón. Pero ya no vamos a correr. Nosotros cazamos ahora. La respuesta fue inmediata. Miles de civiles en sistemas centrales comenzaron a protestar. Exigían respuestas. Las imágenes de Umbra protegiendo a Kaela, filtradas por drones caídos, se viralizaron. Las opiniones se dividieron. Unos lo veían como monstruo. Otros, como símbolo. Y Kaela, sin siquiera proponérselo, se convirtió en leyenda. Esa noche, mientras la selva dormía entre cantos alienígenas, Umbra se acercó a ella. No con gesto de alerta, sino con algo más profundo. Como si supiera que el final estaba cerca. Kaela no dijo nada. Le colocó la mano sobre el pecho. Él no retrocedió. Eran dos seres creados por sistemas que lo subestimaron. Y juntos, habían comenzado algo que ya no podía detenerse. Al amanecer, las naves de asalto comenzaron a descender. Lentas, pesadas, arrogantes. Kaela las vio. Y sonrió. Porque sabía que esa guerra ya no les pertenecía. El planeta había elegido bando. La elección de una especie. Los cielos de Verdán 4 ardían. Naves pesadas descendían como cuchillas, abriendo grietas en la jungla con motores rugientes. La Federación desplegaba su fuerza total. Ya no quedaban máscaras diplomáticas, ni excusas científicas. Era una operación de limpieza. Eliminación de amenazas biológicas. Y el nombre de Kaela Lin encabezaba la lista. En lo profundo del bosque, Kaela se ajustaba las correas de su chaleco. Las marcas de la selva cubrían su piel. Su mirada era fuego. Umbra se mantenía a su lado, erguido, su respiración sincronizada con la de ella. No hablaban. No necesitaban hacerlo.
El campamento improvisado vibraba con energía salvaje. A su alrededor, una docena de criaturas se movían en formación. No eran clones. No eran soldados. Eran seres vivos que, por primera vez, decidían luchar juntos. No por territorio. Por instinto. Porque ella estaba allí. El primer contacto fue brutal. Drones cayeron como lluvia. Umbra los interceptó en el aire, con saltos imposibles y zarpas que cortaban el metal como papel mojado. Las criaturas se dispersaban en patrones orgánicos, atacando desde las sombras, derribando equipos enteros sin dejar rastros. Kaela lideraba cada maniobra. No desde el centro, sino desde el frente. Una recluta convertida en comandante sin rango, sin medallas, pero con algo que ningún alto oficial tenía, lealtad de la vida misma. En órbita, los comandantes de la flota observaban con confusión. Nuestros mapas no sirven. Cambian el terreno. Las rutas colapsan. Los sensores son bloqueados con lodo y materia orgánica. ¿Y los comandos de infiltración? Desaparecen. ¿Y Lin? Sigue viva. El silencio se hizo pesado. Envíen el protocolo final. Un artefacto descendió desde la nave insignia. No era una bomba. Era un núcleo de terraformación forzada. Su función, colapsar la biosfera y resetear el entorno. En minutos, todo el ecosistema sería destruido. Kaela lo vio descender desde el cielo como una estrella muerta. Umbra, susurró, tenemos que llegar antes que ellos. Corrieron. Él abría paso con garras. Ella desactivaba trampas enemigas. Detrás, las criaturas seguían su avance como una ola primitiva, como si todo el planeta se hubiera replegado en una última ofensiva. La colina donde aterrizó el artefacto estaba custodiada por soldados acorazados. Armas de energía. Barreras cinéticas. Escudos de pulso. Kaela no se detuvo. Con un grito feroz, lideró la carga. Umbra embistió como un rayo de sombras. Derribó a los primeros sin dar tiempo a reaccionar. Las criaturas rompieron líneas, los soldados se dispersaron. Ella llegó al núcleo, pero no sabía cómo desactivarlo. Hasta que escuchó un zumbido. Umbra se acercó, miró el dispositivo, luego a ella, y colocó su garra sobre el panel principal. El núcleo comenzó a absorber energía. Vibraba. Se iluminaba. Algo iba mal. Kaela intentó detenerlo. No. No puedes. Umbra solo la miró. Y esa mirada era despedida. El pulso que estalló desde el artefacto recorrió kilómetros. No fue una explosión. Fue una onda viva. Una frecuencia biológica. No destruyó. Despertó. Las plantas crecieron al instante. La fauna resonó en un mismo tono. La energía artificial fue anulada. Las naves de la Federación se apagaron. Los soldados cayeron al suelo, aturdidos. Las comunicaciones colapsaron. Y Umbra desapareció. Su cuerpo se deshizo en luz y sombra, como si el planeta lo reclamara. Como si él fuera más parte de la jungla que de la carne. Kaela cayó de rodillas. No lloró. Solo tocó el suelo. Y respondió. Semanas después, una delegación neutral aterrizó en Verdán 4. No encontraron guerra. No encontraron armas. Encontraron árboles que hablaban entre sí. Ecos que susurraban un nombre. Y en el centro de todo, Kaela Lin. Vestía una túnica de hojas. Su piel era de tierra. Su voz era del planeta. Umbra no murió, dijo. Se convirtió en raíz. En memoria. En equilibrio. Verdán no necesita gobernantes. Solo guardianes. ¿Y tú? Kaela sonrió. Yo ya no soy humana. Soy parte de él. Años más tarde, las academias contarían su historia como mito. Una recluta olvidada. Un depredador imparable. Un vínculo que desafió a la ciencia y a la guerra. Y un planeta que eligió a su protectora. Fin.